Sí, Doctor, pero Entonces va a ser eso, voy a poner una ecografía, quiero que me den el diagnóstico, una, una tomografía para que den el diagnóstico y ya. Ah, no, pues no hemos hecho mucho. Entonces vamos a dar, yo creo que vamos a dar examen, un examen escrito de los temas que hemos expuesto. ¿Están de sí, acuerdo? doctor. ¿Qué temas eran? Era cateterismo, era litiasis, era próstata y semiología, ¿no ve? Ya, súper, ahora empezaremos con esto, con este tema. Ah, por si acaso, mañana mi consultorio es a las 11. Litiasis urinaria y cólico renoureteral son dos patologías diferentes, pero que están asociadas. Para empezar, tenemos que saber que ya hay antecedentes de pacientes con litiasis. Ya en las momias egipcias podemos encontrar litiasis vesical. Ahora, la prevalencia de la litiasis en una persona normal es del 2 al 3% y esta recurrencia va aumentando con los años. 10% el primer año después de la presentación del cuadro, llegando hasta el 55% de recurrencia a los 10 años. Para el desarrollo de la misma hay factores extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos esto, genética, edad y sexo. En cuanto a la genética, tenemos que el 25% de los pacientes que tienen litiasis ya tienen una historia familiar de litiasis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades hereditarias respecto a la litiasis? Las más comunes son la cistinuria y la acidosis tubular renal familiar. La edad y sexo también es un factor importante, porque se sabe que la litiasis renal se presenta más en de 20 a 40 años, que son la edad productiva, y esto predomina más en hombres que en mujeres. Ya, esto se debe a que los hombres tienen mayor concentración o mayor secreción de oxalato por parte del hígado, ya que esto es provocado por la testosterona. En cambio, la mujer tiene mayor concentración de citrato en la orina, lo que es un inhibidor natural de la formación de cristales. En cuanto a los factores extrínsecos, tenemos que zonas montañosas, desérticas, favorecen la formación de litiasis urinarias. Y los climas también, climas calientes, tropicales, tipo Santa Cruz, Yacuiba, predisponen al paciente a una deshidratación crónica, lo cual provoca una concentración de la orina. ¿Ya? Y la ingesta de líquidos también está relacionada. Ahora, el trabajo también. Hay trabajos de oficina que son muy sedentarios, los cuales igual condicionan a litiasis, como los trabajos en altas temperaturas por la deshidratación crónica. Ahora, en cuanto a la teología, tenemos estas teorías, ¿no? La saturación y sobresaturación, la nucleación, crecimiento de cristales y agregación, la deficiencia de inhibidores y la matriz, ¿ya? Tenemos que saber que el citrato, el magnesio y el pirofosfato son inhibidores naturales de la formación de litiasis, ¿ya? Y tenemos en el cuerpo concentraciones de estos normales que de alguna manera impiden la formación de litiasis. Proteínas como la nefrocalcina y la proteína de Tarn-Horsal igual son inhibidores normales o inhibidores naturales de la formación de litos. Por eso, deficiencias de estos elementos van a hacer que el paciente sea predisponente a formar litiasis. Ahora, ¿qué es la matriz? La matriz es el componente blando de la piedra. ¿Han debido ver alguna vez una piedrita? ¿Cómo les puedo explicar? Ya, muchos han debido ver ya una piedra de la vesícula. Hay algunas piedras de de la vesícula biliar que son súper blandas, que con la mano se pueden como que deshacer, y otras que son muy duras. Esa característica que es blanda depende o está formada por material no cristalino. ¿Y este material cuál es? Es el desprendimiento de las células epiteliales, en este caso de la pelvis renal o de la papila renal, el
restos de alguna pielonefritis o infección que ha subido, el detritus o puede ser cualquier otro material no cálcico que esté por la pelvis renal, ¿ya? Entonces, esos son los factores, la matriz y la alteración o deficiencia del citrato magnesio o algo así. Un ratito, chicos. Ahora sí, entonces está súper bien o tienen que saber esto que hay inhibidores o puede haber deficiencia de los inhibidores de la formación de litos y cuál es el componente de la matriz. Ahora, vamos con estos dos puntos importantes, la saturación y la sobresaturación. Como saturación entendemos o podemos imaginarnos eh, una jarra de agua tibia en la cual empezamos a disolver sal. Va a haber un punto en el que ya no se va a poder disolver y la sal se va a precipitar hacia abajo, ¿ya? Esto es la formación de cristales, ¿ya? Entonces, estos cristales, ya sea en un ambiente de deshidratación crónica o de éstasis, va, va, va a comenzar a realizarse varios cristales se van a unir y van a formar núcleos de cristales. A su vez, estos cristales se van a como que mezclar con esa masa que es la matriz y va a pasar a la nucleación. Este lito va a ir creciéndose cada vez, mezclándose entre la saturación y la formación de cristales con la matriz y van a formar un lito. El lito puede adoptar la forma de la pelvis renal, que sería un lito coraliforme, o solamente puede adoptar una forma esférica, ¿ya? Entonces, esa es la base, o esa es cómo se forman las piedras. Ahora, hay factores que son de alto riesgo para la formación de litiasis. Entre los factores generales tenemos el inicio precoz del cuadro litiásico, ¿ya? Pacientes con hiperuricemia o riñón único son factores generales que de alguna manera promueven la formación de litos. Ahora, enfermedades asociadas son el hiperparatiroidismo, patologías gastrointestinales o la enfermedad renal poliquística, ¿ya? Que también son condicionantes para la formación de litiasis. Los factores genéticos, como ya habíamos dicho, acidosis tubular renal, fibrosis quística y el síndrome de Lesch-Nyhan. Ahora, en cuanto a otros factores de alto riesgo, están las anomalías anatómicas. Habíamos visto, o ya se sabe, que hay estenosis pielureterales, hay riñones en herraduras y el ureterocele que favorecen la éstasis urinaria y provocan o, o son un factor condicionante para la formación de litiasis. Ahora hay fármacos litogénicos como la acetazolamida, el indamivir o el triamtereno que condicionan igual esta patología. Y factores ambientales, como ya habíamos dicho, altas temperaturas o trabajos o exposición crónica al cadmio y cromo. Ahora, esta es una de las clasificaciones de la litiasis. Hay litiasis no infectiva, litiasis infectiva de causas genéticas y litiasis farmacológicas. Ahora, los litos no infectivos que se forman por alteraciones metabólicas, la mayor parte, son de oxalato de calcio, fosfato cálcico o ácido úrico. Y las litiasis que son de causa infectiva y producen infección son las de fosfato amonio magnesio, carbonato de apatita y urato amónico. ¿Ya? Ahora, las litiasis que son de causa genética son la cistinuria o litos de cistina, laxantina, ¿ya? Y las litiasis farmacológicas, como ya habíamos hablado. Ahora, pasando a la patología de cólico renureteral, ya les digo que está asociada a la litiasis como la mayor causa de este cuadro, ¿ya? ¿Y cómo se define el cólico renal? No es más que un síndrome agudo
que causa dolor por obstrucción de las vías urinarias altas, usualmente por litiasis. ¿Ya? Un breve repaso, tenemos tres estrecheces fisiológicas en el árbol urinario. La estenosis pielo-ureteral, el entrecruzamiento de los grandes vasos y la unión vésico-ureteral. Entonces, esos son los tres lugares donde más se van a quedar los litos. Son estos tres lugares donde se van a estancar la mayoría de los litos. Ahora, ¿cuál es la etiología del cólico renoureteral? En un 95% la litiasis renal. ¿Ya? También puede producir la estenosis ureteral, coágulos sanguíneos, tumores o de causas iatrogénicas, como procedimientos urológicos en uréter que pueden condicionar un edema de pared y producir un cólico renoureteral. Ahora, básicamente este es un cólico renoureteral. ¿Ya? Esta es la formación de cristales, se precipitan los cristales, se juntan varios cristales, crece el lito y generalmente se van a la zona de mayor decúbito. Miren, esta es la sobresaturación, saturación, formación de cristales. El lito se mueve y generalmente se queda estancando en la primera estrechez, que es la unión pielo-ureteral. Como ven aquí, y luego sigue una dilatación superior que provoca dolor. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que saber que la presión intrapiélica, la presión de la pelvis renal, normalmente está entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Cuando hay obstrucción, como en este caso, vean, el lito está obstruyendo, esto se dilata. ¿Ya? Esta dilatación por obstrucción puede llegar a una presión de 20 a 25 milímetros de mercurio. Pero cuando el paciente siente más dolor, ¿a qué presión? El paciente siente un dolor insoportable o un dolor severo cuando la presión está entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Ahora, dentro de este cuadro agudo del cólico renoureteral, porque es un síndrome agudo, hay tres tiempos, ¿ya? Va de 0 a 90 minutos, de 90 minutos a 5 horas y mayor a 5 horas. Y tomamos como factores dos puntos, ¿no? El flujo renal y la presión ureteral. Entonces, cuando tenemos una obstrucción ureteral por litiasis, ¿qué es lo que pasa entre los 0 a 90 minutos? Hay un aumento del flujo renal y con lo que se realiza un aumento de la presión ureteral, todo esto con el objetivo de vencer la obstrucción. Pasado los 90 minutos hasta las 5 horas, disminuye el flujo renal para proteger el riñón, pero sigue aumentando la presión ureteral para vencer esa obstrucción. Ya cuando la obstrucción es mayor a 5 horas, tanto el flujo renal como la presión ureteral disminuyen con el objetivo único de proteger el riñón y ya no intentar expulsar el lito o la obstrucción. Ya, ahora, ¿cuál es la clínica? La clínica del cólico renoureteral es un dolor tipo cólico súbito que generalmente empieza en la región lumbar, ¿ya? O abdomen bajo, que causa un cuadro de ansiedad o agitación psicomotriz con una hipertensión arterial transitoria por distensión de la cápsula renal y por dolor. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos por irritación del ganglio celíaco, ¿ya? Además de que cuando la piedra va bajando por el uréter, del uréter superior, medio inferior, este dolor se va irradiando. Primero está en región lumbar, luego se va a flanco, a fosa ilíaca correspondiente, al hipogastrio y a la cara interna del muslo correspondiente, labios menores o hemiscroto correspondiente. ¿Ya? ¿Hay hematuria? Sí. ¿Y por qué hay hematuria? Porque el lito no es como una superficie lisa, es especulado. ¿Ya? Entonces, ese lito va bajando por el uréter y va desgarrando la mucosa y provocando hematuria. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo el paciente presenta polaquiuria y urgencia miccional? Cuando el lito ya ha llegado a la unión vésico-ureteral. En ese caso o en esos casos, el paciente va a presentar un cuadro que puede simular una cistitis y puede haber una alteración del diagnóstico principal. El diagnóstico se hace con una buena historia clínica, un examen físico que no es muy relevante o algo claro de notar. Y en los estudios de imagen, el gol estándar para el diagnóstico es la tomografía sin contraste, ¿ya? Y una ecografía para ver los datos indirectos de litiasis, como es la hidronefrosis. En los laboratorios, ¿qué es lo que vamos a ver?
En el ego principalmente hematuria. La creatinina y el hemograma están normal. Entonces, veremos esta ecografía. Miren, este es un riñoncito. Esta es una litiasis renal porque tiene su sombra acústica, pero este lito no está produciendo ectasia piélica, ¿no? Esta es una litiasis renal no obstructiva. Vean este otro riñoncito. Esto es una ecografía donde podemos ver la dilatación piélica. Miren cómo está dilatado, los cálices igual. Y en esta otra imagen, aquí en teoría está el lito, no se puede ver nada, pero aquí vemos la sombra indirectamente. Entonces, este es un cólico renoureteral o una hidronefrosis por litiasis ureteral. En cambio, esta tomografía nos da la posición exacta del lito. Miren, está en la pelvis renal. Este otro, aquí está el lito y cómo produce la dilatación de la pelvis. Esta otra tomografía, miren, aquí está el lito y todo el uréter arriba está dilatado hasta la pelvis renal. Y aquí pueden ver, cómo está el lito en la unión vesicureteral y aquí puede provocar en el paciente datos de cistitis por irritación del trígono. Un ratito, chicos, por favor. Ya, perdón, pollos, estaba en una llamada. Ya, ahora vean, este es un cuadro de litiasis en la unión vesicureteral y esto produce una irritación del trígono con un cuadro compatible con una cistitis. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Son apendicitis, embarazo ectópico, diverticulitis, pancreatitis e infección urinaria, entre otros. Ya estos son los más importantes. Hay otros como 20 diagnósticos diferenciales, pero que son medio raros. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento sintomático, que se da analgésicos, hidratación adecuada y antieméticos, ¿no? Y el tratamiento expulsivo, con el objetivo de que el lito baje y sea expulsado. Y se da con medicamentos que relajen la musculatura lisa del uréter. Y esto se da gracias a la tamsulosina que bloquea los receptores alfa, provocando una dilatación muscular del uréter.
Entonces, ¿qué hacen los AINES aparte de producir analgesia y disminución del cólico o de los espasmos caliciales? Es lo que producen una vasoconstricción de la arteriola aferente, por lo que entra menos sangre acá, y una vasodilatación de la arteriola eferente, lo cual dice entonces, como entra menos sangre acá, esto está dilatado, sale rápidamente. Hay una disminución de la presión intrapiélica, con lo que ayuda a proteger el riñoncito. Ahora, ¿cuál es el tratamiento expulsivo? Vean, en el lado derecho está la piedrita que se estancada en la unión vesicolateral, en el uréter medio y en el uréter inferior. Cuando se da el tratamiento expulsivo, esto se dilata, el uréter se dilata. Entonces vean que esto puede bajar y esto puede ser expulsado. Entonces ese es el objetivo del tratamiento expulsivo, que el lito se mueva del lugar para que podamos intentar sacarlo. Ahora, estos receptores alfa, que son los que provocan la relajación de la musculatura lisa, se encuentran en diferente concentración en la vía ureteral. Vemos que en el tercio superior se encuentran en poca concentración, suben un poco más en el uréter medio, pero son abundantes en el uréter inferior, ¿ya? Es por eso que es más efectivo el tratamiento cuando el lito está más abajo. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? La cirugía. Y tenemos estas 6 opciones. La litotricia extracorpórea, la ureteroscopía láser, ureteroscopía con litotriptor neumático, nefrolitotomía percutánea, cirugía abierta, que ya es muy rara cada vez, y la cirugía laparoscópica. Entonces, este es el litotriptor, esta es la litotricia extracorpórea. Vean el paciente recostado, se pone un equipo gigante, como un transductor más o menos que manda ondas de choque dirigida al riñón, esto fragmenta las piedras y el paciente puede presentar una micción con arenilla. Otro tipo de tratamiento es la nefrolitotomía percutánea, donde se entra por la región lumbar hasta el riñón con el nefroscopio y podemos aspirar o retirar las piedras mecánicamente. Este es un video de una litiasis ureteral. ¿Ya? Vean cómo la pinza laparoscópica toma el uréter. Esta es la dilatación superior. La piedra está por este lugar. Se produce la apertura del uréter. Vean cómo sale la orina y luego se saca el lito. Vean cómo se extrae el lito. ¿Ya? El lito es así especulado, eso es lo que desgarra la mucosa. El otro tipo de cirugía es la cirugía con el litotriptor neumático. El litotriptor neumático es como un martillito que percute sobre la piedra, los rompe y se retiran los fragmentos. Miren en el video, este es el ureteroscopio, se mete este stone cone que evita que la piedra se vaya hacia arriba, se rompe la piedra y se retira todo. Esta es la cirugía láser, que es lo mismo, igual se mete el láser, se va a poner aquí el stone cone, que es una barrera que evita que se suba la piedra, se pone la fibra del láser y el láser lo fragmenta. Vean el láser cómo lo fragmenta. Y luego se retira todo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía urológica urgente? Porque muchos de estos cuadros se pueden poner analgesia, el cuadro se enfría y se lo puede preparar con mucha calma al paciente. ¿Cuándo podemos hacer o cuándo tenemos que realizar una cirugía urgente? Estas son las 4 indicaciones. Cuando hay una obstrucción con un cuadro de infección, cuando el paciente tiene un riñón único, como un paciente trasplantado, cuando hay una falla renal, cuando la CRE está en ascenso o cuando el dolor es incontrolable. Estas son las 4 indicaciones de cirugía de urgencia. La prevención, después de todo lo que hemos hablado, es hidratación adecuada, una dieta hiposódica, hipoproteica y normocalcémica, un estilo de vida adecuado con un índice de masa corporal bajo y hay que hacer el seguimiento en pacientes litiásicos. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta?
Doctor, respecto con los tratamientos, el tratamiento no es específico para el tipo de cálculo, digamos, un cálculo de oxalato de calcio con un cálculo de piscina, o el tratamiento es así general, como usted lo dijo, con la tansulomina, El tansulosina, tratamiento, perdón. ese es un tratamiento expulsivo. Ya lo que se intenta es dilatar el ureter para que bote. Ahora, el tratamiento definitivo, como tú dices, es más a nivel metabólico. Si digamos, tenemos un hiperparatiroidismo, que esa es la causa de la formación de litos, entonces se trata el paratiroidismo y ya no va a formar piedras el paciente. El objetivo de nosotros, por parte de urología, de una especialidad quirúrgica, es desobstruir las vías urinarias. Y nefrología o endocrinología, más que todo, se encarga de evitar la formación de las piedras, ¿no? Gracias, doctor. ¿Algo más, chicos? Doctor, una consulta. En nuestro medio tenemos todos esos tratamientos quirúrgicos o de intervención. Sí, aquí en Cosmil tenemos el ureteroscopio con láser, el lithotriptor, la nefrolitotomía percutánea. Esas fotos que les he mostrado de la paroscopía la hemos hecho aquí. También hacemos la cirugía abierta. Lo único que no tenemos es la nefrolit, la, el- la litotricia extracorpórea, que es como una máquina gigante, como un ecógrafo gigante donde te ponen en la panza, el paciente está despierto y empiezan a romper las piedras, ¿no? Por ondas de choque. Eso solo tiene la caja, pero no se utiliza mucho, solamente en casos complejos, en pacientes que no pueden, por alguna condición cardiológica o metabólica, que no pueden ser intervenidos. Está bien, doctor, gracias. Ya bueno, chicos, pues nos vemos mañana. Les paso al grupo la dirección de mi consultorio. Doctor, disculpe, no sé si nos puede compartir las diapositivas tanto de próstata como el de litiasis, por favor, doctor. Ya. Me hacen recuerdo en la tarde, por favor, porque ahorita tengo que presentar muchos papeles, porque por esto de que no están viniendo ya ni los internos ni los residentes, solo los de turno, nos están poniendo harto por carga administrativa.